Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Pues efectivamente, iniciando ya nuestra tertulia Haciendo Amigos Andalucía, este tiempo, esta encrucijada, este punto de encuentro de las opiniones y los análisis en las 4 provincias de la Andalucía Oriental, en Málaga, Granada, Almería y Jaén, en la red de emisoras de esas 4 provincias de Es Radio, y sin olvidarnos de nuestro deber y vocación de fomentar que viajemos a través de esas 4 provincias, que hagamos turismo de proximidad y que descubramos sus maravillas. Mensaje del área de turismo del Ayuntamiento de Almería y de Costa del Sol Málaga. En la semana del Burka, en la semana en la que hemos asistido al dantesco y vomitivo espectáculo de políticos que cobran de nuestros impuestos defendiendo que haya mujeres que no solo lleven toda su vida encerradas en una cárcel de tela, sino que tengan la expectativa de que el resto, esto me parece todavía peor, lo segundo, el resto de sus vidas también van a transcurrir en ese encierro. Políticos que además luego se dicen progresistas y feministas. Políticos a los que le parece un acto de machismo el que una chica guapa de repente decida colocarse un vestido ajustado para promocionar una marca en una carrera de coches. Eso les parece una cosificación de la mujer, y sin embargo les parece bien que, por las razones que sean, en este caso religiosas o no, pues otras mujeres tengan que vivir encerradas y con una rejilla en los ojos para el resto de sus vidas. Por cierto, que les voy a plantear a los tertulianos un caso almeriense, pero que es la repercusión de un caso nacional. Porque esta semana el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha escrito una carta en un portal web de temas religiosos, en la que no solo se muestra a favor de la regularización masiva de inmigrantes ilegales, sino que además dice que quienes no están a favor, quienes no estamos a favor, somos xenófobos y que hablamos con desprecio de esas personas, y que además los inmigrantes ilegales, bueno, los inmigrantes, dice él, son los que sostienen nuestra economía. Que, hombre, con todo el respeto a Monseñor Gómez Cantero, creo que es una ofensa innecesaria, porque algunos impuestos pagamos algunos, y algunas horas de trabajo echamos algunos para intentar arrimar el hombro en el sostenimiento de nuestra economía. La semana en la que vuelven a aflorar los casos de corrupción, ha estado Aldama ante el juez hablando de PDVSA, y en la que la cúpula de la policía, nombrada directamente por el ministro Marlaska, pues ha sufrido un seísmo de considerables proporciones, hasta el punto de tener que ser desmantelada y sustituida por otra. Y nuestro querido amigo José Fernández, colaborador de esta casa y también muy asiduo en la República de los Tontos de Federico Jiménez Los Santos y Santi González, decía: ¿hay algo que no vuela a podrido alrededor del gobierno? Yo no recuerdo la última vez en el que alguien del gobierno, del entorno del gobierno, suscitó comentarios, imágenes elogiosas, que nos deslumbró por su valía. Solo recuerdo a presuntos chorizos, a presuntos abusadores sexuales, a presuntos sinvergüenzas, y ahí está.
parece que no se inmutan. Haciendo amigos, Andalucía, en el radio. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, vamos a ir pasando lista y haciendo repaso. Por ejemplo, voy a empezar en Jaén con Miguel Segovia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, querido amigo, muy bien. Por aquí ha salido el sol. Ya te veo, y te veo ahí queriendo medio despechugarte, ¿no? Te veo ahí que estás como Bueno, acalorado, ¿no? No sé si ya. es por la temperatura o por el clima político. No, es por el sofoco que tenemos los españoles y aquí en Jaén el sofoco que hay en las calles, porque esto parece elegido. Bueno, Es terrible. elegido es un sitio Hombre, magnífico, ¿eh? ya digo que parece elegido en cuanto a los visitantes que tenemos subsaharaui, como se dicen ahora, porque esto es una cosa que antes se decía, se escuchaba de otras zonas de España, pero la verdad es que últimamente en Jaén no es que no estén reemplazando, pero esto está tomando una deriva muy importante y cuando nos des paso, pues comentaremos un poco la referencia que ha hecho al señor obispo de Almería, Sí, porque yo de xenófobo tengo muy poco, señor que por obispo, cierto muy poco, empieza, muy poco. por cierto, el artículo empieza, os lo voy a pasar, el artículo empieza relacionando su postura con la de la conferencia episcopal y anunciando que es la misma postura, que lo que él expresa en el artículo es la postura de la conferencia episcopal, lo cual es muy respetable, insisto, mientras no se meta con que no pensamos igual que él y que a lo mejor pues somos, o algunos son, tan iglesia como él. Ignacio Pozo Granada, ahora analizamos ese tema, voy a saludar primero. Ignacio Pozo Granada, Bueno, ¿qué tal? Muy pues, buenas. hola, buenas. Bueno, como son tantos debates abiertos, en principio yo voy a brindar por la Constitución del 78, que es la más longeva, y gracias a ella pues nos han dado tantos años de libertad y democracia en este país, en contra de los que quieren sustituirla. En segundo lugar, quiero felicitar a los católicos por la Cuaresma, que empezó ayer y que evidentemente pues es un referente a lo que ha sido nuestra historia y lo que es nuestra cultura. Y la Constitución del 78, efectivamente, dentro de las libertades que da, no incluye, porque no puede incluirla desde ningún punto de vista, lo que es el burka. El burka es como tú bien acabas de decir, es una cárcel en vida, es la antítesis de lo que es la libertad y antítesis de lo que es la feminidad, y por lo tanto ningún demócrata, ninguno puede estar a favor, o ninguna persona con sentimientos, no digo ya cristianos, sino incluso humanos, puede estar a favor de esa cárcel que supone esa prenda. Y respecto a lo del obispo, pues el obispo de Almería debería saber cuáles son o sea, incluso la propia conferencia episcopal, cuando eh, hizo uso y apoyó con la aportación esta legislativa de las 500.000 firmas de lo que era la regularización. La regularización siempre ellos han pensado y han dicho, e incluso está escrito, que debe ser una cuestión puramente legal de las necesidades que el país de acogida, en este caso España, necesita. Y claro, lo que no puede ser es una puerta abierta para que todo el mundo pueda entrar aquí y que sustituya, como bien acaba de decir Miguel, no es solamente ya lo que es la cultura, sino una sustitución étnica. Entonces ya estamos hablando de otras cuestiones que evidentemente repudia cualquier idea nacional, repudia cualquier idea étnica y repudia sobre todo cualquier idea que puede ser de sentimiento
cultural y lo que es hispánico. Esto que luego pues la fiscal de delitos contra el odio no me lo tome a mal, pero que efectivamente es que es así. Enrique de Vivero, Málaga, ya Ignacio Pozo ha abordado todos los temas de la tertulia, con lo cual si decís 4 cosillas más, terminamos hoy con un cuartillo de hora de tertulia, ya creo que tenemos suficiente, porque nos van a pagar lo mismo, también os lo advierto. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. No, es que Ignacio tiene mucha razón. Ignacio tiene razón Como siempre. en lo que dice, vamos. Lo dices tú, como Gracias. siempre. Pero es que la verdad es que a veces a los sacerdotes, en este caso al obispo, les gusta meterse en lo que dice en camisa de 11 varas. O sea, entran en unos terrenos que yo creo que no deberían entrar. Entiendo que porque además hasta ha lanzado una crítica hacia sus sacerdotes, hacia sus subordinados, a aquellos sacerdotes que parece que disienten de él. Somos xenófobos algunos que no pensamos como él, que no nos parece bien esa inmigración ilegal. Los españoles cuando emigraron en su época, en la época difícil de España, emigraron hacia Europa, Alemania y Suiza, emigraron legalmente todos, una emigración completamente controlada, iban a trabajar, pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de una invasión, es una invasión la que se nos viene encima, no controlada, permitida, en mi opinión, por el gobierno de la nación, o por lo menos no se ponen los medios para que no haya esa invasión. Yo creo que las autoridades religiosas deberían medir un poco a veces estas palabras que dicen, porque toman posiciones políticas y en las que yo creo que no deberían entrar. Pero bueno, eso es una opinión mía. Y deciros que, como colofón, que en Málaga seguimos sin poder ir en el tren hasta Madrid, como sabéis, y que tengo que ir en autobús hasta Antequera. Y Antequera me cambiaré al tren. Esto como anécdota nada más. Bienvenidos a la Almería Ferroviaria, Enrique. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Jorge Molina, buenas tardes. Bueno, Jorge Molina tiene la peculiaridad de que ya que hemos empezado hablando de la carta del obispo de Almería, él está en Almería. Bueno, no sé si conoce o no conoce al obispo. Yo conozco al obispo de Almería. El obispo de Almería ha estado en programas de esta casa. A mí me ha parecido un tipo muy cordial, muy tranquilo, muy cercano. Bueno, para mí, por eso obispo. para mí, toda la curia eclesiástica. Estaba intentando rebajar el tono, pero veo que tú no estás de acuerdo. Toda la curia eclesiástica puede desaparecer. La Iglesia Católica... ¡Qué ecuménico y qué conciliador, yo como católico, la Iglesia Católica se salva por la labor misionera. Porque todos los de la curia eclesiástica... Yo no sabía que este obispo había hecho económica en la UNED. Es que, claro, el problema, señores... El problema es que al final terminas ofendiendo pues a señores que han trabajado toda su vida, han cotizado, han pagado muchísimos impuestos, han creado valor y empleo, han llegado a tener, no sé, 500 empleados has podido tener tú, ¿no? Sí, he llegado a tener 500. Y bueno, pues claro, de repente te dicen que la economía la sostienen los inmigrantes llegados ilegalmente a España y es normal que se enfade el señor, en este caso Jorge Molina, y termine diciendo que la curia tiene que desaparecer, que yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo entiendo el enfado. Este obispo parece que está enmendando un poco todos los desastres del anterior. Este obispo, este papa, ¿no? Pero de verdad que la curia eclesiástica está absoluta, y eso se ve en que, salvo las personas de edad, la Iglesia Católica no está haciendo su función en la gente. Os he puesto, Ignacio, este tema encima de la mesa, Miguel. Perdona, es que me ha parecido genial la aportación, como siempre, no puede ser de otra forma, del amigo Jorge. Pero efectivamente, o sea, cuando dice el obispo de Almería que nos están sosteniendo la economía los inmigrantes y resulta que nosotros tenemos un 15% de graduados, licenciados, que no ha costado, o que le ha costado a los presupuestos generales del Estado su formación un dineral enorme y se tienen que ir fuera de este país por su expectativa económica, y resulta que lo sustituimos por gente que viene sin absoluta formación ninguna e incluso ignorando hasta el propio idioma. Es que me parece una salida de tono del obispo de Almería absolutamente demencial, absolutamente impropio y absolutamente falso. O sea, que es que ya con las premisas que está haciendo él,
está diciendo, o sea, está manteniendo falsedades que evidentemente dentro de la religión Y la católica sanidad estaría debería, tensionada. debería confesarse como mínimo. La sanidad Ante ti. estaría Ahora, tan Y tensionada sobre todo, como está ahora. yo la penitencia le pondría que se confesara contigo, Jorge. Pero es que además, no por Miguel, Enrique, no por echar leña al fuego, pero me veo en la obligación de decir que en su carta, voy a buscarla ahora mismo y os la paso. En su carta dice cosas como, por ejemplo, compara esta inmigración ilegal de gente que se salta una frontera para venir aquí sin que sepamos quiénes son con la inmigración española a Alemania en los años 60-70. E incluso la llega a comparar con los misioneros que salen de Europa para ir a ayudar a las comunidades cristianas y no cristianas en África. Yo dije ayer, insisto con todo el respeto, dije ayer que estas cosas no se le ocurren ni al que asó la manteca. Exactamente, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Es más, los misioneros que van allí van a ayudar, van a aportar con mayor conocimiento, con mayor experiencia, a crear escuelas, a crear Jorge, centros de salud. Pero venga, hombre, y perfectamente identificado y perfectamente sabiendo quién son, claro. de dónde vienen, con sus controles sanitarios antes de salir del país, porque es una cuestión que aquí no se analiza. Yo que soy aquí nada más que el trabajo, pero y el control sanitario de la frontera. Yo que soy de familia súper numerosa y que tengo de profesiones de todo tipo, tengo hasta misioneros y se han ido con sus 2 carreras al Perú. Claro. 2 carreras, uno de medicina y otro de han ido allí a ayudar. Y aquí, esa gente que dice el obispo de Almería, con todo mi respeto, no viene ni con esa formación ni con esa intención. Vienen, pues, por desgracia, en muchos de los casos, incluso por la paguita. Pues y no solamente eso, si es que además... Y luego viene ya el tema de la agrupación familiar del otro, que ya no son 500. Es que resulta que cuando se habla de suscripción, ni que viene por ahí. Porque luego vienen las nacionalizaciones, la agrupación, etcétera, y de 500.000 que tú quieres regularizar se convierte en 2,5 millones, 3 millones. Y evidentemente, eso es la sustitución cultural y la sustitución étnica. Lo mires por donde lo mires. Pues el reemplazo de Irene Montero. Os y eso coincide. Os prometo que la idea de poner esto encima de la mesa, Miguel, no era ni mucho menos criticar al obispo, sino tened en cuenta que esto es una cosa que dice el obispo de Almería, pero que él mismo reconoce que esta es la postura de la conferencia episcopal. Creo que es preocupante, Miguel, sinceramente. Sí, pero es que además, fíjate cómo hoy, ayer empezó, como antes había apuntado, empezó la Cuaresma, un periodo muy importante para los romano-católicos, y fíjate cómo el ministro de la Presidencia, que es el ministro de Justicia y el notario mayor del reino, en su tuit felicitaba a los musulmanes por el Ramadán. Claro. Sin embargo, hemos tenido el detenimiento de ir buscando a ver si había algún tuit felicitando la Cuaresma, y este ministro Bolaños no ha tenido el gusto de felicitar a la comunidad cristiana. En Navidad felicita el solsticio de invierno, Miguel. En Navidad pero lo que el solsticio de invierno. Miguel, da los votos que ellos quieren, porque todo esto está todo encadenado. Ellos lo único que pretenden es intentar conseguir que esos 2 millones que van a regularizar, más los que hay, que identifiquen al PSOE como el partido de referencia. Todo esto está todo encadenado. Aquí estos no dejan puntar sin hilo. Qué casualidad. Se felicita el Ramadán, pero no se felicita la Cuaresma. Bueno, hay una cosa que yo sí me gustaría poner ahí, y que entiendo que el obispo de Almería tiene su opinión y dice que es la mayoritaria de la conferencia episcopal. Pues lo siento disentir con uno y con otro. Yo creo que, aparte de eso, toda esta inmigración ilegal lo que está propiciando es economía sumergida. Esto está propiciando economía sumergida, es personas ilegales que trabajan de una forma, no sé si pagan impuestos o no, lo desconozco, o en qué medida los pagan, y además hace una cosa que propicia que los salarios de los empleos en los que ellos están sean más bajos, y entonces
no sean aceptados de ninguna forma por otros inmigrantes que haya legales o por españoles. Yo entiendo que hay dos cosas que el obispo de Almería yo creo que no ha debido tener en cuenta. Bueno, en fin, como decíamos, y al principio mezclamos un poco todo en la salutación, vaya semanita con las cuestiones religiosas, porque, fijaos, me voy a confesar, pedí a Ignacio confesiones, yo voy a confesarme. Yo empezaba la semana diciendo que no tengo... Es una época fenómeno. Sí, La cuaresma es la época idónea. Yo empezaba la semana diciendo que tenía mis dudas a propósito de mi postura sobre lo del burka. Me explico. Evidentemente estoy radicalmente en contra, y de eso no tengo duda, del burka. Lo que pasa es que a mí las prohibiciones me rechinan mucho. Es decir, yo siempre quiero que lo que se prohíba sea ya porque no queda otra alternativa. Mire usted, lo idóneo sería que la gente supiera circular sin que hubiera semáforos ni límites de velocidad. Como no es posible, pues hay que poner prohibiciones y luego sanciones. Pues esto, en general, a mí me pasa. Es decir, yo soy partidario de que nos entendamos sin prohibiciones. Pero claro, evidentemente, está ese dicho de que cuando tengas duda de dónde ponerte, mira a ver dónde se pone el enemigo, porque tú te tienes que poner enfrente. Claro, te vas al Parlamento y escuchas la sarta de disparates, empezando por la de que llevar burka es un ejercicio de libertad de niñas menores de edad que desde que nacen les dicen que lo idóneo para sus vidas es pasar toda la vida en esa cárcel de tela. De verdad, a mí se me cae la cara de vergüenza de tener cogéneres y de tener paisanos que digan estas cosas. Pues a esas niñas que tú dices, ya a los 13 años ya las han casado. Otro ejercicio de libertad. Y a estos niños, a ver si por lo menos se hacen adolescentes, porque siguen niños, que son los parlamentarios españoles, pues leen a Machado, en concreto a Juan de Mairena, que dijo aquello de que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Vos, que tiene muchos defectos que yo critico, pues resulta que llevó una buena y lo que importa realmente es lo que se va a votar, no quién lo ha presentado. Y por lo tanto, que maduren, porque la verdad es la verdad. Y eso, lo que no puede ser es que al día siguiente dicen que ahora va a presentar Junts per Cat, va a presentar una y esa sí la votarán. Váyanse ustedes a esparragar. Ustedes son unos niños, no les falta madurez y les falta capacidad política y les falta además una mínima generosidad y sentido común. Lo que no se puede por las mañanas es que antes de ir al Congreso de los Diputados, Jorge, todos esos inmaduros, pues seguro que leyeron el periódico de referencia del socialismo español, el periódico El País, que decía textualmente y entre comillas que el burka es un atuendo femenino originario de Afganistán y el Golfo Pérsico. Sí, claro. Un atuendo femenino, nada, como si te pusieran unos pendientes, te pusieran un fulado, te pusieran... Y en Oriente Medio, las miles de mujeres que han muerto por querer, por su dignidad, etcétera, etcétera, irán en esto. Si la prueba la tienes que cuando ves las manifestaciones de Irán, claro, lo primero que tiran las mujeres precisamente es el velo. El burka es un símbolo de sometimiento. Absoluto. De falta de libertad real, porque evidentemente se utiliza por presiones familiares y políticas, incluso sociales. Y además es un tema religioso que lo mantiene como obligatorio. Pero que además es que esa misma gente, perdona, y acabo, esa misma gente que ahora apoya, que supuestamente son los más feministas del mundo y son el partido número uno en defender a las mujeres, reprimen como pasó ayer en el Parlamento, el que se prohíba esa prenda con argumentos pueriles y absolutamente inverosímiles. Es que resulta que esa religión, que dicen que es la de la libertad y que ellos defienden, tiene mutilado a 230 millones de mujeres en el mundo, su aparato genitales, sí. La ablación del clítoris.
Efectivamente, cuando quieren sopesar una cosa con la otra, pues les sale estos bodrios ideológicos, esa porquería ideológica, que es la que le va cociendo en su cerebro, o en el poco cerebro que tiene, porque yo creo que ya es que no le queda ninguno, para defender esa porquería y esa asquerosidad y ese asesinato en vida pues, bueno, de lo que es la feminidad o lo que es las mujeres, los que no quieran llamarlo feminidad porque se supone que una palabra Pero, muy Es que, machista. Bueno, pues, es que además el burka... pero si la prueba la tenéis, cuando no gobernaban los talibanes, había burka. Claro, sí, cuando estaba el Shah claro. de Persia, había Cuando burkas. había burka, han sido volver los talibanes los burkas. Las Ustedes no- mujeres se ponían, las pero- mujeres Ya, se ponían pero es que han voluntariamente cambiado de los opinión burkas. como Pedro Sánchez. Ya, Cuando no sí, gobernaban los pero- talibanes, Ya. no les parecía un acto, no querían hacer ese acto de libertad. Se les Pero, ha ocurrido ahora. pero hay un acto añadido. Si una El mujer Corán- quisiera llevar el burka, lo llevaría con los talibanes y sin los talibanes. Ha ¿Por qué cambiado de cuando no opinión. estaban, Ha hecho los Pedro Sánchez. talibanes? Pero Cuando no estaban los talibanes, ¿por qué no los llevamos? es que además el Corán ¿Cómo que libertad no religiosa? no lo plantea. Es una interpretación que hacen del Corán, es decir, dentro del tema del decoro, de la pureza, que también lo tenemos en nuestra religión católica, respecto a la mujer. Pero el tema del burka, el tema de una serie de cosas es una interpretación que hacen determinados grupos absolutamente radicales. Pero vamos a ver, Jorge, que a mí me da igual que sea una interpretación o no. Es una barbaridad. Ya. Lo ponga el Corán Sí. o no lo ponga el Corán. Sí, pero vamos a ver, ¿cómo alguien puede pensar que hay derecho a que una persona viva toda su vida sin que le pueda dar el aire de la calle en la cara? Pero es que esto es una locura, hombre, por el amor de Dios. Pero, y aparte la ley... Además, no, además hay una cosa añadida, que a este gobierno que le gusta tanto eso de decir que quiere coincidir con los otros países europeos y que todos vayamos a converger, ya son 9 países europeos los que prohíben el burka, vamos, desde Portugal hasta Alemania, Bulgaria, Francia, Bélgica, Dinamarca, o sea, tenemos 9 países europeos que lo tienen prohibido ya. Pues entonces, parece ser que si la tendencia va por ahí, que no debe ser bueno, o sea, vamos a coincidir, a converger con Europa y eso, ¿no? No, pero es una convergencia a la carta. En lo que nos interesa sí, en lo que no. Interés electoral, puramente. Y que luego, amén de la libertad religiosa, Corán, no Corán, etcétera, y la seguridad. Es que debajo puede ir un terrorista. Es que en el Corán no sé si se usa. ¿Quién está diciendo que debajo del burka no va un hombre Sí. con un paquete bomba? Bueno, o una mujer con un paquete. De todas maneras, yo, Miguel, estoy Lo del de acuerdo. paquete, si es hombre, seguramente llevarán paquete. El problema es que sea bomba. No, es que el tema de la seguridad, a mí me entra allí una tienda en un supermercado con el burka y a mí me da miedo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero me parece un argumento de más peso el desastre que es someter a personas a eso. Eso es, porque bueno, No, al sí. final un paquete de bomba te lo puedes esconder también en un abrigo. No, si me refiero que yo A mí me introduzco parece lo de la inhumano. seguridad como algo más, como algo malo, inhumano, indudablemente. A mí me parece absolutamente inhumano. Hombre, y yo porque soy bueno, si no se me podría pasar por la cabeza preguntarle al obispo de Almería si también está de acuerdo con el burka, porque, en fin, ya a la vista de lo que he leído, pues me queda un poco esa duda. En fin, hay que abordar más temas, porque había muchos, y si no abordamos más temas, esto parecerá la tertulia Haciendo Amigos Andalucía en la religión, y tenemos otras cosas que contar. Pero antes, Montaño. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Bueno, vamos a asomarnos también al balcón de la estricta actualidad política de esta semana. Y bueno, yo voy a leer algunos titulares de nuestro periódico de cabecera, de Libertad Digital. Por ejemplo, Aldama ayer ante el juez
Sobre los cupos de la empresa pública petrolera de Venezuela, PDVSA, estamos hablando de la financiación ilegal del partido, dijo Aldama. Más escándalo DAO. El jefe policial directo de la denunciante fue trasladado 2 semanas después de presentarse la querella. Más, los estatutos del PSOE exigen la expulsión inmediata de Sánchez, Pedro, por el amaño de las primarias. Más, el gobierno se protege de los ocupas con puertas blindadas mientras niega el problema a los ciudadanos. En fin, que parece que nos hemos acostumbrado, Jorge, a que todas las semanas tiene que haber un asunto de choriceo y un asunto de abusos sexuales. Esta es un poco la agenda semanal que tenemos en torno al gobierno. Pues, ayer en el Parlamento dijo Marlaska que ponía en manos de esta mujer, pues si no se había sentido protegido por el ministro de Interior. Es un tío cobarde. Y que se acababa de enterar. Bueno, pues yo te digo una cosa. Si mañana o hoy no ha aparecido en el boletín oficial del Estado la destitución del director general de la policía y del segundo del DAO, Marlaska es culpable. Y lo razono de la siguiente manera. Es decir, si lo que está claro es que el segundo del DAO era el ejecutor de todas esas amenazas y eso se sabía en todo el ministerio. Y entonces, si el director general, yo voy a suponer que el director general es el tapón de que un tema como eso resulta que dice, yo lo resuelvo sin que lo tenga que saber el ministro. Y por lo tanto el ministro no lo sabe. Pero como él los ha nombrado a ellos, se convierte en responsable invigilando. Y si no los destituye, él se ha vuelto un cómplice de todo lo que se está diciendo de la denuncia. Pero bueno, vamos a ver, si es que esto ya ha pasado. Es decir, que aquí hemos tenido un presidente del gobierno al que le pidieron su dimisión porque él era el responsable de una serie de casos que luego realmente es que ni siquiera han llegado a ser juzgados. Pero que la acusación para pedir la dimisión del presidente del gobierno y para presentar una moción de censura es que él tenía responsabilidad en vigilando. Oye, se ha evaporado la responsabilidad en vigilando en este país en los últimos 7 años. Pero a Rajoy bien que se la tiraban a la cara. Claro, en el Congreso de los Diputados, bien que se la tiraban a la cara. La actitud de este ministro absolutamente achicharrado que va a batir la historia de reprobación en el Congreso de los Diputados y en el Senado es una actitud... No, la ha batido, Miguel. Ya la ha batido. Entre Óscar Puentes y ella lo han batido. Es absolutamente cobarde. Para petarse detrás de la víctima es absolutamente de ser miserable y cobarde y de no querer dar la cara ni de asumir responsabilidades. Como tú bien dices, Jorge, el director general, veremos a ver lo que pasa con él, el segundo del DAO, el tercer del DAO. Hombre, y además es que allí no sabía nada y es la policía, pues vaya una mierda de policía que tenemos. No se entera ni de lo que pasa dentro. Que no estamos hablando de la cofradía del Santo Sepulcro, que estamos hablando de la policía, coño. Si la policía no se entera de las cosas que están pasando, pues vaya una mierda de policía. Bueno, yo entiendo que en tono jocoso, pero que jocoso. Jocoso porque no hay quien se lo crea. En efecto, porque vamos, que es la policía, que esto no es que sea una pandilla de amigos ni la asociación de amigos de los viernes, que es la policía. Ellos no sabían lo que estaba pasando ahí, ni la propia denuncia de la chica en enero. Venga, hombre. Entonces, tú fíjate, Miguel, que lo triste de todo esto es que la denunciante, la inspectora de policía, no se atrevía a poner la denuncia en la comisaría de policía. Claro, acojonada. La falta de confianza que tiene en el sistema, en su equipo. Es tremendo. Gracias a eso, Enrique, no hemos enterado, porque quizás no nos hubiéramos enterado. Efectivamente. No sabía, pero es que como acabáis de decir, Víctor y vosotros, hay una responsabilidad, sobre todo de un ministro, y sobre todo si es un ministro del Interior, que tiene todas las organizaciones policiales y de investigación a su servicio, que no se hayan enterado. Es que ya es increíble, ¿no? Y además es que lo hubieran tenido que detener ipso facto. Y que no sabían porque yo, todos mis clientes, cualquier señora que se acerque a la Policía Nacional a presentar una denuncia,
se traslada a la Policía Nacional al domicilio, al sitio donde esté el caballero denunciado y sin preguntarle lo detienen. Lo meten en el calabozo y al día siguiente su señoría ya... Al calabozo, pero ojo, sin preguntarle, ¿eh? Sin preguntarle. Lo que pasa... Ese es el protocolo. Y al día siguiente ya el juez determinará lo que tenga que determinar. Entonces, claro, ella no se fiaba ni del sistema. Dice, yo me voy al juzgado directamente. Este ministro que ha tenido tantos problemas que se enroque en seguir de ministro cuando, bueno, desde lo del cese de Pérez de Cobos, el tema de las vallas de Melilla, el tema de la lancha de Barbate, etcétera, y todavía, y como tú bien acabas de decir, el ministro que ha sido más reprobado en el Congreso de la historia de la democracia, sigue enrocado ahí, pero aquí no pasa pero es que ese ministro solo entiende del pajarito. La foto. ¿Eh? La foto, ¿no? No, del pajarito. ¿El pajarito? ¿De qué pajarito? No sabéis de qué hablo. ¿Del que va por arriba o...? No. Preguntarle a Villarejo. Le gustan a Jorge estas cosas. Esto es lo que le gusta a Jorge. Si le preguntáis a Villarejo, explicará quién es el pajarito. Montaño puede llamar a Villarejo. Y posiblemente también sabremos por qué va a estar ahí hasta que Pedro Sánchez quiera. Porque yo me pregunto, ese Jorge, que ha nombrado tiene grabaciones. Bueno, yo lo que me pregunto es si no es al revés. Si va a estar más laca hasta que Pedro Sánchez quiera o va a ser al revés. O es al revés. Pues todo depende de lo que haya en las grabaciones, ¿no? Yo es que me temo mucho que es al revés, Jorge. Pedro Sánchez va a estar mientras que quiera más laca. En este caso, por lo que me dijeron y me han dicho... o hasta que quiera Mohamed VI, que también por ahí van los tiros, hasta que quiera Mohamed VI. Yo creo que aquí lo que hay es una posición de dentistas generalizados. Están todos agarrándose el cacharro, diciéndole al otro, vamos a no hacernos daño. Y mientras tanto pasa la vida, ¿eh? Mientras tanto siguen pasando cosas. Y dentro del personal que tú acabas de mencionar, que le gusta mucho lo de los cacharros, pues bueno, no me extraña que se las cojan a uno a otro, sí. Bueno, oye, no sé si os habéis enterado de que esta semana ese estadista de altos vuelos, Gabriel Rufián, ha convocado a algunos de los pelanas que le acompañan en su espacio ideológico para hacer la unidad de la izquierda. Los medios de comunicación han bautizado esto como la unidad de lo que hay más allá de la izquierda, más allá del PSOE, o a la izquierda del PSOE. Hombre, yo sinceramente quiero pensar que esto ya no cuela, pero joroba, lo que hay a la derecha del PP es extrema derecha y lo que hay a la izquierda del PSOE es lo que hay a la izquierda del PSOE. Es democracia, Peñaditos estamos en la batalla cultural, ¿eh? Es democracia. Lo que hay a la izquierda del PSOE es democracia. Bueno, y lo que hay a la derecha del PP es la ultraderecha. Yo creo que ahí ya ha empezado la lucha por el liderazgo del futuro de aquí a un año, 2 años. Podemos discutir la fecha o opinar de las elecciones, pero yo creo que ya está empezando a moverse los peones para ver quién lidera esa ultraizquierda, esa extrema izquierda. Están ahí a ver quién se junta con quién se junta. Y como Rufián está un poco descolocado porque tampoco es catalán puro, le miran sus antecedentes y esto es como en su época los cristianos viejos. Oye, los cristianos nuevos, no, pues aquí a Rufián le están mirando un poco su historia para decir que no es un buen catalán. Rufián es un charnego como yo. Mientras que yo me siento orgulloso de serlo, de ser hijo de un hombre de Durcal, Granada, él es un renegado de mierda que reniega de sus antecedentes cordobeses. Y lo tengo que decir con toda rotundidad. Y su abuelo de Jaén, exactamente, porque esas cosas a mí me duelen. Porque además, ¿qué mierda hace un extranjero, como él se considera, igual que yo soy extranjero y superior? Yo soy catalán, Si voleu, os parlo en catalán y... Resulta que un tío que se considera extranjero
resulta que va a unir a la izquierda. ¡Viva el pluralismo! Oye, ¡Viva el pluralismo! Me ha parecido que hablas a diferente velocidad en catalán que en castellano, ¿eh? Claro, es normal. De todas las maneras, Es que es de normal, todas las es que maneras, tengo que alargar las as. Víctor, yo te doy un consejo que lo decía no sé quién, que cuando tú veas que el enemigo se está equivocando, no lo distraigas. Déjalo que siga. Eso también es verdad. Eso también Mira, es esta es verdad. prueba de fuego para el maniático Tú de las déjalo. pintas, ¿eh? A ver Déjalos quién que se tira sigan, eso. déjalos que sigan ahí en lo suyo y ya está. Mientras que estén ocupados con eso, no piensan otras maldades. Pero fijaros que si estamos a un año y medio de las elecciones, más o menos, sí. Bueno, a no ser que el autor que te diga ahora que no hay Las elecciones, quiere llevar a noviembre. A Están un año y medio de estudiando, cuando tocan elecciones. todo puede pasar. pero que Pero está que- estudiando Ignacio, le están haciendo informes a ver si las puede poner en noviembre del Ya. 27. Pues muy pronto, me parece. En cualquier caso, estos debates ideológicos hasta ahora se acometían meses anteriores a las elecciones. Y aquí ya hemos empezado un año y pico, con lo cual lo ven tan poco claro y tan poco edificante lo que son los programas. Bueno, ya antes no se hablaba de programas, los programas, bueno, yo cuando estaba en activo en política, pues decíamos, hay que tener unos puntos programáticos, ¿no? Para las elecciones. Y era un tocho de 50 o 60 folios que nadie se leía, pero bueno, que se le enseñaba a la prensa, mire usted, estos son nuestros puntos programáticos. Eso, La prensa tampoco se lo leía, pero no eso se lo leías a ahora, nadie. esos debates se extrapolado. Sí, pero había que tenerlo, nadie lo leía, pero había que Sí, tenerlo, ¿no? sí, Por sí. si te Y sí, gustaba. no. Y esos debates se han extrapolado ahora a posiciones, o sea, históricamente, o en plazo, un año como está pasando ahora, con lo cual ellos ya están postulándose de cara evidentemente, a mantener lo que es su puesto de trabajo y lo que es, evidentemente, sus ingresos, que no son pocos los que tiene Rufián en este momento. Y ve que están peligrando. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, la izquierda va, gracias a Dios, en un profundo retroceso, porque, evidentemente, la mentira es la que la acompaña y que todo el mundo ha visto en cuanto a lo que han vendido, pues es una falsedad absoluta, ¿no? De gente que vivía en Vallecas, que defendía lo de Vallecas, que me parece muy correcto, muy apropiado y muy simpático incluso, ¿no? Que la gente defienda su pobreza, pues bueno, quien quiera defender su pobreza, pues que la defienda porque se siente a gusto, pero cuando se le demuestra que es falso lo que están diciendo y se van a pagar a sus chalés, pues evidentemente se desmorona todo lo que supuso ese movimiento, por ejemplo, como el 15M, y evidentemente eso supone un batacazo ideológico y de la gente que lo vote, por lo tanto, de lo que son la representación parlamentaria que van a tener. Y están viendo que efectivamente no van a tener prácticamente ninguna y se están posicionando. Y me parece lógico, ¿no? Dentro de lo que es la gente de este tipo, que no tiene ideología, que no tiene nada, que lo único que va a defender su interés, pues, bueno, es una cosa muy, Están, muy simpática. Y me divierte que se peleen entre ellos, que se destruyan entre ellos, porque es una cosa incluso agradable de ver. a mí me recuerda esto al juego de la silla. Pero claro, cada vez menos sillas. Están todos dando Claro. vueltas alrededor de 7 o 8 sillas porque no van a tener más. Ya hay quien dice por ahí que hay más tertulianos de Podemos en las platós de televisión que en los congresos. Ya hay 9 parlamentos que no tienen a nadie de Podemos. En Castilla y León, si Dios quiere, tampoco. En Andalucía, si Dios quiere, tampoco. Y se colocan en las tertulias y nos dicen lo que tenemos que hacer a los demás. Nos dicen lo que tenemos que hacer a los Eso demás. como decía Alfonso Guerra, dice, si no quedan comunistas ni en la casa madre, ¿cómo va a haber? Enrique, decías. Y en eso tenía razón. No sé si decía algo Enrique al respecto. El fuego de la No, silla. yo lo que sí veo es que todas estas cosas, todos estos ruidos, es que llevamos tal cúmulo de despropósitos en estos años. O sea, que cada cosa que sucede tapa la anterior. Es que ya no nos acordamos de las tropelías que han cometido hace 2 años. O sea, nos estamos acordando de lo reciente, pero de lo pasado es que eso ya ha quedado prácticamente olvidado. O sea, cada tropelía tapa la anterior.
Bueno, yo estuve viendo un poquito, y ya casi nos quedamos sin tiempo, pero estuve viendo un poquito el miércoles por la noche algunos de los extractos de las cosas que había dicho este señor Rufián. Y yo Que tiene mucho miedo. me quedo precisamente con eso. O sea, fijaos hasta qué punto la ideología de estos tíos es totalitaria. Él tiene miedo a que gobierne alguien, por supuesto, con el apoyo de los votos de la ciudadanía, que no piensa como él. Es decir, si esto es una dictadura sí o sí. Es decir, cuando el gobernante no admite que se pueda gobernar de una manera que no sea la que piensa él, ese señor no está capacitado para vivir en democracia. Ya, eso yo te lo voy a rebatir. Porque, Para variar. porque para ellos, unido a lo que decía antes Ignacio, tienen un programa que siempre es comunista. Siempre. Que como decía Marx, estos son mis principios y si no te gusta, tengo otros. Quiere decir que ellos van cambiando continuamente su programa, por lo tanto, son absolutamente demócratas. Sí, pero en cuanto gobierna a alguien que no tiene sus postulados o no les obedece, Ignacio, a ellos les da miedo. Les da miedo que la ciudadanía opte por una opción que no sea la suya. Es verdad. Básicamente porque como es tan poco en la praxis y se ha visto a lo largo de los 100 años, 120 años de esa maldita y criminal y asesina ideología, donde se ha puesto en práctica, ha sido un absoluto desastre y todavía lo sigue siendo, por ejemplo en Cuba o en Venezuela en una forma así más refinada, pero bueno, efectivamente todavía sigue existiendo países que lo mantienen y evidentemente la pobreza en la que viven y la falta de todo tipo de libertades, pues evidentemente es denostable. Entonces, que haya personas que viven en la opulencia, porque esta gente que está defendiendo esa ideología, es como pasa igual que con lo del burka, ¿no? Lo defienden personas que viven en países evidentemente donde la libertad es absoluta y son incapaces. Yo a toda esa gente le diría, a esa señora sobre todo le diría, póngase un burka una semana, a ver cómo se sentiría. Y Ponte el burka y vete a Afganistán. O ir a Afganistán. Y esa gente que defiende esos sistemas, como tú dices, Víctor, claro, cuando le dices, vaya usted a Cuba, ahora ya está, y los fascistas con tal y cual, con lo de siempre. Es que la realidad. Es que es muy bonito ir a Cuba, bueno, ya ni siquiera eso, pero antiguamente era algo muy bonito ir de turista y meterte en el hotel Habana y 5 estrellas y vivir, pues irte a la cantina esta, tal y cual, y pasearte y vivir pues, de turista y vivir estupendamente. Pero es que ahora, por ejemplo, los turistas que van que no tienen ni para desayunar, ni para volverse, ni para volverse. Ni para volverse, porque ya los aviones no pueden repostar. Con lo cual, efectivamente, como se está desmoronando toda esa ideología, como he dicho antes, de falsaria, asesina y criminal, pues evidentemente no tienen más remedio que buscarse a otras, ¿no? Y se sustituyen los nombres. Entonces, yo muchas veces cuando voy a algún debate de esta historia y me encuentro con algún comunista de estos, filocomunistas, que hay de más no sé qué, de Podemos, de no sé qué historias, de todos esos inventos que se hacen. Y bueno, pero ¿por qué no os llamáis comunistas? Que es lo que siempre habéis sido. Y ahora soy de Izquierda Unida, de no sé qué, da igual. Pues no tiene ningún sentido. Pues porque por lo mismo que en los años 30 del siglo pasado, Antonio Gramsci incorporó todo el tema de la batalla cultural. Y eso es lo que utilizan. Han dejado de aquellos orígenes de la defensa del obrero, etcétera, etcétera, que parecía que tenía sentido para manejar culturalmente a la gente. Lo hizo en Roma y cuando estaban recién salidos de la Segunda Guerra Mundial y era un necesario donde él sabía que iba a vender, eso se vendía. Efectivamente. Yo creo que eso que decía que tú has sacado a relucir lo del miedo, yo lo que quiero que tienen un miedo es a que se le acaba el trinque, que se le acaba el chupeteo y que a ver el insigne rufián ese dónde vaya a trabajar. A ver dónde va a ir el artista. Pues se volverá al supermercado, en efecto, reponedor.
Pues no tiene, claro, ve que entonces está acojonado, claro que tiene miedo y Pero, tanto hombre, que pero tiene entonces hay miedo. que decir las cosas claras. Yo tengo mucho miedo a que vengan estos y entonces yo no tenga un sueldo. Eso lo comprendo. Pero ¿tú te imaginas, Enrique, la que caería, los chuzos de punta que caerían sobre nosotros si un líder de la derecha dijera la frase: tengo mucho miedo a que llegue a gobernar la izquierda? Eso puede ser un cataclismo. ¿Tú te imaginas eso? El Bueno, fascismo, la dictadura, van a dar un golpe de Estado. sin ninguna duda, pero eso lo estamos viendo, todas las cosas que están sucediendo con este gobierno socialcomunista, estamos viendo que si esto hubiese pasado con un gobierno de derechas, ya había caído, sin ninguna duda, ya había desaparecido. Pero aquí lo que hace la izquierda parece ser que está todo tolerado y todo permitido. Evidentemente, evidentemente. Bueno, pues este Sí, es el capítulo de hoy, ¿eh? tiene todos los medios de comunicación. Este es el capítulo de hoy, lo tenemos que dejar aquí recordando que viene un fin de semana, que mañana, bueno, que hoy es viernes, esta tarde mismo, en cuanto termine la tertulia puedes coger el coche e irte a ver cualquier cosa maravillosa en Málaga, en Granada, en Jaén, en Almería. Turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo urbano, que está cada día más de moda. Es un mensaje que te damos en colaboración con el área de turismo del Ayuntamiento de Almería y con Costa del Sol Málaga. Enrique de Vivero, Málaga, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Ignacio Pozo, un abrazo muy fuerte, que lo pases bien. Igualmente. Miguel Segovia, hasta dentro de 7 días, muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuídate mucho, querido Jorge. Un abrazo. Haciendo amigos, Andalucía. Y ahora creo que viene Luis.